Muy buenos días, un gusto saludarlos. Un domingo muy especial. Vamos a aprovechar este momento para, pues, ponernos en manos de Dios y vamos a iniciar con una oración. Gracias, Padre, te damos en este momento por la oportunidad que nos brindas de estar reunidos alrededor de tu palabra. Abre nuestros oídos y nuestro corazón a fin de que podamos recibir la enseñanza que tú quieres compartirnos. Pon en mí, Señor, palabra fiel a ti. Dame gracia para poder expresar todo lo que tú quieres compartirnos, Señor. Y también, Padre, te agradecemos que la cirugía de Arturo, de nuestro pastor, salió todo bien. Pedimos también, Señor, que su restablecimiento sea conforme a tu voluntad, Señor, y que todo sea favorable conforme tú lo tienes dispuesto. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a empezar nuestro estudio. Recordarán que el estudio anterior estuvimos platicando acerca de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de que pues tenemos que reconocer la deidad, necesitamos reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto porque pues tristemente ha sido atacado eh, en todo el tiempo. Y pues muchas personas no lo reconocen a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Lo ven sí como un profeta, como un maestro, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios, lo reconocen como el Hijo del Hombre, una persona que se encarnó, que fue hombre, y en efecto, nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente hombre, pero es también verdaderamente Dios. Hoy vamos a platicar del Espíritu Santo, entonces en este sentido prácticamente vamos a cerrar la parte, y no porque sean estudios continuados, sino porque, bueno, vamos a cerrar la parte de la Trinidad, que recordemos que nosotros creemos en un Dios trino, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No creemos en tres dioses, no, creemos en un solo Dios. Y para esto, bueno, me voy a permitir compartirles la siguiente presentación, esperando que nos ayude a poder comprender de una manera más simple lo que es este estudio. ¿Sale? El estudio como tal de hoy se llama el Espíritu Santo. ¿Es Dios? ¿Sí? Y pues la respuesta contundente y con toda certeza es sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No, no. Porque en la Biblia nosotros encontramos evidencia de ello. Y para esto, bueno, vamos a acudir a la Biblia, a las citas en donde podemos encontrar esto. Pero antes voy a hacer una pregunta, una retórica. ¿Por qué es necesario reconocer la divinidad del Espíritu Santo? Y bueno, al igual que como en el estudio anterior, este, platicábamos de que necesitábamos reconocer en Jesús su divinidad, también en el Espíritu Santo necesitamos reconocer su divinidad, porque tristemente hay enseñanzas que son falsas, que no están apegadas a la Biblia, por lo tal enseñan mentiras, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y esto, bueno, lo sabemos porque al igual que como lo vimos en el estudio anterior, en Mateo 24, les voy a agradecer si vamos a Mateo 24, en los versículos 4 y 5, si me hacen favor de indicarme cuando lo tengan. Mateo 24, versículos 4 y 5.
y si no, bueno, ya está compartido. Adelante, por favor. Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí palabras directitas de Jesús, como lo vimos en el estudio anterior, nos comparte, nos alerta, ¿sí? Nos anticipa que muchas personas van a venir en el nombre de Jesús diciendo que ellos son el Cristo y van a engañar a muchos. Entonces, si Dios nos lo alertó es porque en efecto está sucediendo. Entonces, hay muchas falsas doctrinas que tristemente la gente por desconocimiento las compra, las apropia y pues tristemente toman caminos equivocados. Recordemos que la puerta que va al infierno es ancha y mucha gente por engaño cae, mientras que la puerta que va al cielo es estrecha y sabemos que la puerta estrecha es Jesús. Entonces debemos apegarnos a sus enseñanzas. Versículos adelante, en este mismo capítulo 24, versículo 11, si me hacen favor. Adelante. Gracias. Nuevamente aquí se nos alerta de muchos falsos profetas, falsas enseñanzas que van a engañar a muchos. Ahora, ¿por qué son engañados? Pues porque no se apegan a la Biblia, no estudian, ¿sale? Desconocen. Y en ese sentido, pues, creen todo lo que les dicen, ¿sale? En este esquemita, en este diagrama esquemático, recordemos que es como la mayoría de los teólogos explican la doctrina de la Trinidad, en donde sabemos que Dios es Padre, sabemos que Dios es Hijo, sabemos que Dios es Espíritu Santo, ¿sí? Dios es uno, ¿sí? Pero también se nos enseña que el Padre no es Hijo, también se nos enseña que el Hijo no es el Espíritu Santo, y también se nos enseña que el Espíritu Santo no es Padre. Un solo Dios manifestado en tres personas. No son tres dioses, es uno solo, un solo Dios. ¿Sale? Recordemos que, bueno, Dios es un ser de naturaleza divina. Dios es divino, Dios es Dios. Y en él existen tres personas, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tiene atributos que le competen y que son propios únicamente de Dios. Tanto Dios Padre como Dios Hijo como Dios Espíritu Santo son eternos. Nadie los creó. Están desde antes de la creación. Son eternos. No tienen inicio, no tienen fin. Eso lo podemos leer en su momento y con toda tranquilidad. Lo podrán ver después nuevamente en la presentación de YouTube que nos hace favor de subir Belén, para que puedan leer que en Apocalipsis 22:13 se nos habla de la eternidad de Dios. Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? No cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Dios es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todos lados, es omnipotente, todo lo puede, no tiene limitaciones. Dios es simple, no necesita de nada ni de nadie. Dios existe por sí solo. Por lo tanto, también es autoexistente, no requiere de nada. Esa es la definición ontológica de Dios. O sea, Dios es Dios. Dios es incomprensible. Nosotros no lo podemos comprender, salvo lo que Él nos va revelando. Dios es inaccesible. Nadie puede llegar al Padre y sabemos que en Juan 14:6 se nos comparten palabras de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces, queremos llegar al Padre, necesariamente tenemos que recibir al Hijo. Necesitamos tener una relación directa y estrecha con el Hijo, con Jesús. Y Dios es creador.
¿Son las únicas atribuciones, los únicos atributos que tiene Dios? No. Obviamente, Dios es incomprensible. Digamos que esto es una pequeña parte que a lo largo de los años, pues el ser humano ha ido pudiendo definir de la magnificencia de Dios y ha encontrado en cada uno de estos versículos estos atributos que son incomunicables. ¿Qué significa? Que son exclusivos de Dios. A nadie más le competen más que a él. El hombre no es eterno, nosotros tenemos un principio. Nosotros no somos inmutables, nosotros cambiamos. Hoy estamos contentos, mañana lloramos, hoy amamos a una persona, mañana ya no la queremos, ¿sí? Somos cambiantes, no somos omniscientes, no sabemos todo, no somos omnipresentes, estamos limitados a nuestro lugar, a nuestro tiempo y a nuestro espacio. No somos omnipotentes, no podemos hacer todo. No somos simples, nosotros necesitamos que Dios nos cree. Nosotros somos creados. Oye, pero yo puedo dar vida a mis hijos. Espérate, no. Somos procreadores, ¿sí? Podemos dar vida si es que Dios nos permite procrear, ¿sí? Pero nosotros no creamos. El único ser creador es Dios, ¿sí? Y así cada una de estas características que, insisto, son exclusivas de Dios. Bien, tenemos la Trinidad y en Génesis 1, en el versículo 16, está platicando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el principio, ¿sí? Y podemos leer ahí en Génesis 1:26 que dice, y dijo Dios, ¿quién es Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Oye, si Dios fuera una persona, diría, voy a hacer o haré. Hablaría en persona, en primera persona del singular. No, está hablando en plural. ¿Por qué dice hagamos? Pues porque ahí están las tres personas de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y obviamente el hombre señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, fíjense cómo el Génesis nos está hablando de la Trinidad, nos está hablando de las tres personas del único Dios, del Dios verdadero, el Dios creador, ¿sí? Esto también lo vemos en el Evangelio de Juan, en los versículos del 1 al 5. Aquí el apóstol Juan nos dice que en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Y el verbo estaba con Dios. Entonces, en el principio estaba Jesús y Jesús estaba con Dios. ¿Y qué dice más adelante? El verbo era Dios. Ahí está reconociendo que Jesús también es Dios. Es una de las tres personas de la Trinidad, ¿sí? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, tanto en Génesis 1:26 como en Juan 1 del 1 al 5, se nos está hablando de la pluralidad de personas en nuestro único Dios. Pero se dice o nos comparte la palabra de Dios que el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Es por eso que se presenta el siguiente diagrama esquemático en donde en el centro tenemos al hombre. ¿Y el hombre es qué? Espíritu, es cuerpo y es alma, ¿sí? Algo similar a que Dios es Padre,
Dios es Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el espíritu no es cuerpo, el cuerpo no es alma y el alma no es espíritu. Así como el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es Padre. ¿Sí? El hombre es tres naturalezas en una persona. Dios es una naturaleza, la naturaleza divina, en tres personas. ¿Sí? Es algo semejante. Y pues nos lo está diciendo Génesis 1:26, que el hombre fue hecho a imagen conforme a la semejanza de Dios. Dios, vuelvo y repito, una naturaleza, tres personas, el hombre, tres naturalezas en una persona. Bien. Pero Dios también nos compartió algunos atributos, ¿sí? Dios creó al ser humano, Dios es un ser divino, el hombre es un ser humano, ¿sí? En donde en el ser humano hay una persona con tres naturalezas y también nos participó, nos compartió algunos atributos que estos, como nos los comparte, son atributos comunicables. Ejemplo, el amor. ¿El hombre ama como Dios? Sí. ¿Cómo? No en plenitud como Dios, porque Dios ama tanto que hasta dio la vida de su Hijo, nos entregó a su Hijo. Nosotros casi siempre como cuando amamos, pedimos algo a cambio. Amamos, sí, pero no como Dios. ¿El hombre es misericordioso? Sí, pero no es tan misericordioso o no es plenamente misericordioso como lo es Dios. Gracia. ¿Qué es la gracia? Dar lo que la gente no merece. Los que somos padres aquí vamos a entender, muchas ocasiones nosotros a nuestros hijos les damos cosas que no se merecen, ¿sale? ¿Por qué? Porque tenemos hasta cierto punto el atributo de la gracia como es de Dios, pero no plenamente ni totalmente como Dios en su gracia. Nosotros somos un pequeño reflejo como de Dios. Justicia, pues Dios es justo al 100%. En Él no hay una pizca de error. Mientras que en el hombre, bueno, sí, tratamos de ser lo más justo, pero no somos justos plenamente como Dios. Verdad, bondad, sabiduría, santidad. Por más de que nosotros queramos ser como Dios, sí, podemos acercarnos, pero jamás vamos a llegar a ser ni bondadosos, ni sabios, ni tan santos como Dios. Él nos lo comparte, ¿sí? Son atributos que nos comunicó, nos compartió, pero no llegamos a la plenitud como Dios. Bien. Ahora, ya que vimos así un general de lo que es Dios y ya sabemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, les recuerdo, bueno, la vez anterior platicamos del Hijo, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y recordemos que empezamos con la pregunta, ¿el Espíritu Santo es Dios? La respuesta es sí. ¿Por qué? Vamos a Hechos en el capítulo 5, versículos 3 y 4, por favor. Hechos, versículos 3 y 4. Si me dicen, por favor, cuando lo tengan. 5, versículos 3 y 4. Si me ayudan, por favor. Adelante, Liz. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres sino a Dios? Ok, gracias. Bien, ¿qué es lo que pasó? Recordemos que en un principio, los creyentes, pues tenían propiedades, las vendían y las ponían a disposición de toda la iglesia, ¿sí? Eh,
Ananías tenía una propiedad, la vendió y, por decir algo, la vendió en 100. Llega a la iglesia y le dice, la vendí en 50, en 50, y se quedó con los otros 50. Obviamente Pedro, el apóstol Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, supo de esta situación y encara a Ananías, Pedro, y le dice, oye, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Oye, ¿a quién le podemos mentir? Pues a una persona. Si el Espíritu Santo no fuera persona, no podríamos mentir. Lo sigue confrontando y le dice, y sustrajeses el precio de la heredad. Bueno, oye, tú la tenías, era tuya, nadie te dijo que la vendieras, tú lo hiciste y lo quisiste hacer. Te la pudiste haber quedado, ¿no? Y además, la pudiste haber vendido y si querías, no nos hubieras compartido nada, es tuya, ¿no? Todo estaba en tu poder, pero ¿qué es lo que pasó? Que tú pusiste algo malo en tu corazón y mentiste. ¿Sale? Nadie te dijo que la vendieras, nadie te dijo que la donaras, tú lo hiciste de corazón. Pero bajo los términos que tú lo hiciste, no lo hubieras compartido, no nos hubieras mentido, porque a final de cuentas no nos estás mintiendo a los hombres. ¿Le estás mintiendo a quién? A Dios. ¿Y a quién nos dijo previamente que le mintió? Al Espíritu Santo. Entonces, aquí Pedro nos está diciendo, en efecto, que el Espíritu Santo es Dios y es una persona, porque si no fuera persona, como muchas personas lo enseñan, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. No, 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 no. Aquí se nos está enseñando claramente que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. ¿Sí? Y se nos está diciendo que es Dios. ¿Sale? Bien. Aquí Pedro equipara mentir al Espíritu Santo con mentir a Dios. Entonces, está indicando que en efecto el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es eterno, porque obviamente si decimos que el Espíritu Santo es Dios y si decimos que Dios es eterno, pues necesariamente el Espíritu Santo tiene que ser eterno. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No. Vamos a la Biblia. En Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, versículo 14. Si me ayudan, por favor. Adelante. Cuanto más la sangre de Cristo, eternos sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Bien, gracias. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, Cristo se ofreció en la cruz, murió crucificado en un hecho sustituto ilegal. ¿Por qué sustituto y por qué legal? Bueno, legal porque la paga del pecado es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, como nosotros pecamos, nosotros tenemos que morir y nosotros tenemos que derramar nuestra sangre. ¿Por qué? Porque así es la paga. ¿Sí? ¿Y por qué no morimos nosotros? ¿Por qué no derramamos la sangre nosotros? Porque nosotros somos pecadores y se necesitaba alguien, ¿sí? Sin mancha, Jesús. En Jesús jamás hubo pecado y Él murió por nosotros. Es por eso que en la cruz se presentó un acto legal, ¿sí? Y sustitutivo. Y esto es válido, sí. Hay muchas ocasiones en que alguien comete un delito y se paga una fianza para que pueda salir. Aquí también se pagó. Oye, pero tenías que pagarlo tú. Sí, porque yo pequé. ¿Tenías que morir tú? Sí, porque tú pecaste. Pero a Dios, en su soberanía, que es otro de sus atributos, Él quiso entregar a su Hijo para que muriera por nosotros y en lugar de nosotros para cumplir la ley. ¿Sale? Entonces, la sangre de Cristo, ¿sí?
el cual mediante el Espíritu eterno, ahí se nos está diciendo claramente que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es eterno. Y Jesús se ofreció a mismo sin mancha, lo que yo les decía, en él no hubo pecado, y se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él se ofreció en sacrificio en lugar de nosotros. ¿Para qué? Para limpiar nuestras conciencias de las obras muertas, las obras de pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servirle a Dios y podamos ser agraciados con la vida eterna. Solo Dios es eterno, y si estamos hablando que el Espíritu Santo también es eterno, entonces el Espíritu Santo posee ese atributo que solo le compete a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios y es eterno. ¿El Espíritu Santo es omnipresente? Sí, estamos viendo los atributos que son incomunicables y le que pertenecen únicamente a Dios. En Salmo 139, en los versículos 7 y 8, vamos a leer sobre la omnipresencia de Dios. Vamos al Salmo, versículo 139, versículos 7 y 8. Adelante, Jesse, por favor. Si subiera a los cielos, harías tú, y si no me hiciera mi esclavo, he aquí, en mi está. Ok, gracias. Aquí estamos viendo, ¿no? Que se nos está diciendo que el Espíritu Santo está en todos lados. Aquí el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si voy a los cielos, ahí estás tú. Y si voy al infierno, si voy al Seol mismo, y si ahí yo hiciere mi estrado, si ahí yo fuera, ahí estás tú. Entonces, y la Biblia nos comparte que el Espíritu Santo es omnisciente. Y recordemos que la omnipresencia, perdón, es un atributo exclusivo de Dios, que obviamente lo comparte con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios. ¿El Espíritu Santo es omnisciente? ¿Todo lo sabe? Sí. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Primera de Corintios, versículo 2, capítulo 2, versículos 10 y 11. Adelante, adelante. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gracias. Aquí está hablando de, pues, las buenas nuevas, ¿sí? Que Dios nos reveló, ¿sí? ¿Y quién nos las reveló? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lo supiera, pues nadie puede revelar, nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces aquí se nos está diciendo que Dios nuevamente está relacionando al Espíritu Santo con Dios, ¿sí? Entonces aquí se nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo revela y revela lo que sabe, ¿sí? Porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo, lo que para nosotros es ignorado, para lo que para nosotros nos es vetado, incluso todo eso, lo que es profundo, lo que es único, lo que es exclusivo de Dios, el Espíritu Santo lo sabe. ¿Por qué? Pues porque es Dios mismo. ¿El Espíritu Santo estuvo en la creación? Claro, lo vimos en el Génesis, ¿sí? Pero más claro y en específico, el Espíritu Santo se nos revela en la creación, en el Génesis capítulo 1, en el versículo 2, ¿sí? ¿Qué se nos comparte en Génesis 1, versículo 2? Adelante, Liz. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gracias. Nuevamente aquí vemos que antes de la creación, todo la tierra, todo estaba desordenado y vacío.
había tinieblas, las cuales estaban sobre la faz del abismo. Pero incluso antes de la creación, el Espíritu de Dios se movía. ¿Sobre qué? Pues sobre lo que estaba. Me imagino que era materia desordenada, y bueno, claro que participó el Espíritu Santo en la creación. Allí estuvo, y estuvo presente, y estuvo activo en la creación, junto con el Padre y junto con el Hijo. El Espíritu Santo inspiró a las Escrituras. ¿Sale? A mí esto me encanta, porque si la Biblia no fuera inspirada por el Espíritu Santo, tendría errores, tendría muchos desatinos, incluso hasta de redacción. Yo cuando doy clases le digo a algunos alumnos, a ver, mira, léeme este libro. Y pues ya se la saben, ¿no? Los alumnos dicen, oye, son 5 unidades del libro. Somos 5 en el equipo, tú te lees el capítulo 1, tú te lees el capítulo 2, tú te lees el 3, tú el 4, tú el 5. Cada quien hace su resumen, ¿sí? Y ya luego lo unimos y ya ahí está el resumen bien padre, bien bonito. Sí. Y se ríen porque así lo hicimos. Así hicimos nuestros trabajos. Cuando tú te pones a leer, ¿qué sucede? El primero dice, yo leí que en este capítulo, y habla en primera persona del singular. El segundo, nosotros entendimos, ¿sí? Esto. Entonces ya estás viendo que hay, pues, errores, ¿no? Ya no se ve la hilación, ya hay incluso puede haber incluso hasta contradicciones. Lo que dijo el uno, el otro lo contradice. Bueno, en la Biblia no se da esto, porque el Espíritu Santo, a lo largo de los cerca de 1600 años que tomó llevar la escritura de la Biblia, en los poco más de 40 autores en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas, hay una hilación perfecta. Lo que se dice en el Antiguo Testamento se confirma con el Nuevo, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque el autor es el mismo, el Espíritu Santo, ¿sale? Es por eso que nosotros podemos decir que la Biblia es palabra de Dios, que no tiene errores, ¿sí? Que es infalible. Lo que dice la Biblia es nuestra autoridad máxima. Y esto lo podemos leer en Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Si me hacen favor. ¿Sale? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Adelante, por favor. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ok. Otra versión, pero dice lo mismo, que la profecía no fue traída por voluntad humana. Los profetas no escribieron, no profetizaban porque ellos lo querían, no, sino que los profetas, o sea, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y todo eso lo dejaron plasmado en la Biblia. Y es lo que les digo. A pesar de 1600 años, a pesar de 40 autores, a pesar de 3 idiomas, a pesar de que se escribió en 3 diferentes continentes, ¿sí? Hay una inerrancia, hay una línea continua, no hay errores, no hay imperfecciones en la Biblia. ¿Por qué? Porque el autor fue uno y los demás fueron escribanos, nomás escribieron lo que el Espíritu Santo les inspiraba, les revelaba. ¿Sí? Y obviamente, inspirar las escrituras, la palabra de Dios, es un acto divino, que obviamente es atribuido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Es por eso que decimos que la Biblia, la palabra de Dios, es de Dios porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos nuevamente que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios.
¿vale? Uno solo. Una naturaleza divina manifestada en tres personas, ¿sale? Son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y son uno en voluntad. Aquí no hay que se somete el uno al otro, tienen la misma voluntad. Recordemos que muchas veces, mismo Jesús, siendo encarnado y estando con su humanidad, se sometía a la voluntad de Dios. Recordemos en Getsemaní, hágase, Señor, tu voluntad. Y si esta copa puede ser pasada, que pase, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen la misma voluntad, tienen el mismo deseo, tienen el mismo propósito. Son dioses, son creadores, son justos, todos lo saben, están en todos lados. Tienen el mismo carácter, ¿sí? No cambian. No es que ahorita sea bueno y que al rato es malo. No, tienen el mismo carácter. Son de la misma esencia, o sea, de la misma naturaleza, la naturaleza divina. Son de la misma sustancia, ¿sí? Pero a su vez son tres. ¿Tres dioses? No. Un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Manifestado en que cada uno tiene su propia función. Dios Padre, Dios Creador, Dios Hijo, nuestro Dios Redentor, y Dios Espíritu Santo, quien nos guía. Y vamos a ver más adelantito las funciones del Espíritu Santo. Pero antes de ver las funciones del Espíritu Santo, quiero compartirles el famoso rezo que hacen los judíos, el famoso Shema, que está en Deuteronomio 6:4. Si me hacen favor de ir a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice el Shema? Adelante, Lupita. Oye, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Gracias. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así es como nosotros lo leemos. ¿Cómo lo leen? ¿O cómo lo rezan? ¿O cómo lo repiten los judíos? Shema Israel, Adonai Elonehu, Eloheinu, Adonai Eshad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí estaríamos contradiciéndonos, diciendo que si Dios es uno, ¿cómo es tres personas? Bueno, si nos vamos nosotros a analizar el Shema en hebreo, hay dos palabras clave, Eloheinu y Eshad, que si analizamos esas dos palabras, Eloheinu es la unión de dos palabras. Elohim, que es Dios, es el eterno, pero es plural, ¿sí? Porque si fuera singular, sería Eloja, no Elohim. Entonces, ahí se está reconociendo, incluso en el hebreo mismo, que Dios es plural. Y Einu, porque es Eloheinu, Elohim, y Einu es nosotros en plural, ¿sí? Gramaticalmente se cumple que Eloheinu es nuestro Dios, pero un Dios plural, ¿sale? Y también se nos dice Adonai Eshad, donde Eshad es una unión compuesta. Se habla de unidad, uno, pero compuesto. Dos ejemplos. Vamos al supermercado y decimos, dame una penca de plátanos. Cuando hablamos de penca,
La penca está formada por varios plátanos. Así también cuando se dice echad, es una unidad, pero compuesta de varias individualidades. Si ahí se quisiera decir uno, pero uno único, o más que uno único, tendría que decirse Yashid, que Yashid sí es una unidad absoluta. Entonces, la Biblia misma, aunque la leemos en español y se nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, cuando nos vamos a la parte gramatical del hebreo, se nos está compartiendo que sí, desde hace 1600 años se sabe de la pluralidad de Dios, que es uno en tres personas. ¿Sale? Bien. Ahora sí, platicábamos que Dios es uno en esencia, en naturaleza, en voluntad, pero que tiene tres personas y que tienen diferentes funciones. Vamos a analizar las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador y nuestro guía. Es quien consuela a los creyentes y los guía a la verdad. Si nosotros estamos aquí, es porque el Espíritu Santo nos trajo. Si nosotros creemos en Dios, es porque el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos lo ha revelado. Esto lo leemos en Juan 14, el Evangelio según Juan, capítulo 14, el versículo 26. Si me ayudan, por favor. Adelante. Del Padre, Él enseñará todas las cosas que os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, gracias. Aquí clarito dice, el Espíritu Santo es el consolador. ¿Por qué? Recordemos que mismo Jesús nos dijo, yo voy a ser llevado al cielo, ¿sí? Y conviene que yo me vaya. No los dejo huérfanos. Les enviaré al Paráclito. ¿Sí? ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Y por qué nos envía el Espíritu Santo? Bueno, porque Jesús está a la diestra del Padre, sentado junto con él, siendo glorificado, ¿sí? Pero no nos deja abandonados en esta tierra. Él nos envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Pues nos va a enseñar todas las cosas y además nos recuerda todo lo que dijo Jesús. ¿Cómo nos lo recuerda? Revelándoselo a los autores de la Biblia. Él se los recordó, él se los dijo, los inspiró y es por eso que escribieron y tenemos hoy en nuestras manos la Biblia así como la conocemos. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro consolador y nuestro guía. También ahí mismo, en Juan 16, en el versículo 13, si me hacen favor, Juan 16, en el versículo 13. Adelante, Lupita, por favor. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias. Aquí se nos está diciendo de nuestro guía, ¿sí? Él habla en futuro porque en ese momento todavía nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. Fue crucificado, murió, lo enterraron, resucitó, estuvo 40 días conviviendo con los apóstoles y con otros tantos hermanos en la fe. Fue ascendido. Y en el momento en que asciende el Espíritu Santo, asciende nuestro Señor Jesucristo, baja en Pentecostés el Espíritu Santo y él vio a los primeros creyentes, pero sigue estando presente y está en nosotros. Pero él no comparte lo que él quiere, no. Recuerden que él tiene la misma voluntad de Dios porque él es Dios.
Y él no habla lo que él quiere, él no habla por su propia cuenta. Habla todo lo que oye, todo lo que sabe, porque recordemos que él es omnisciente y es omnipresente, y aunque está con nosotros, también está en presencia de Dios Padre y de Dios Hijo, y él nos revela las cosas que van a venir. Obviamente se lo reveló a Juan en el Apocalipsis, y a Pablo todo lo que tenía que escribir Pablo, y a Santiago y a Judas, y a todos se los reveló él. ¿Sale? El Espíritu Santo también nos convence de justicia y de juicio. ¿Sí? El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, ¿sí? Y trabaja de manera de que hace que reconozcamos nuestra necesidad de la salvación. Él es el que nos hace sentir pecadores. Y esto a mí me queda muy claro en el siguiente ejemplo. Creo que todos hemos visto a niñitos que ya caminan y que usan pañal. ¿Qué pasa cuando un niño está con pañal y de repente se hace popó? Pues se hace para atrás. Él mismo se siente sucio, ¿sí? Él mismo siente que no está bien. Y no porque sea malo el hacer popó, sino porque se siente incómodo. Bueno, el Espíritu Santo, así también, cuando nosotros pecamos, nos hace sentir como si nos hubiéramos hecho en el pañal, ¿no? Y nos hace sentir pecadores, nos hace sentir sucios, ¿sale? Y eso lo vemos aquí mismo en Juan 16, en el versículo 8. Si me hacen favor. Adelante, Liz. Mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No, 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Al final de cuentas, el Espíritu Santo, que ya está entre nosotros, Él es quien nos convence del pecado, Él es quien nos revela que hemos pecado, ¿sí? Y obviamente nos va a revelar de que, bueno, va a haber justicia y va a haber juicio. Él es quien nos hace entender que Jesús vino hace 2000 años, vino a salvarnos, pero que va a volver en su segunda venida, pero ya en su segunda venida no va a venir a salvar, ya va a venir a enjuiciar. Recordemos que la Biblia nos dice que en aquellos días va a venir el Señor y va a separar de su rebaño, por un lado las ovejas, por otro lado los cabritos. Ese es el juicio que nos va o nos revela el Espíritu Santo. Y Él es también quien nos hace sentir incómodos cuando pecamos, ¿sí? No es de que yo lo... No, no, no. El Espíritu Santo es quien nos incomoda. Por eso las personas que pecan y pecan y pecan y pecan, así como Faraón, endurecen su corazón, endurecen su conciencia y siguen pecando arteramente. ¿Por qué? Porque sacaron al Espíritu Santo de su vida. No lo reconocieron, no lo tienen. Por eso es de que pues ya no tienen conciencia y arteramente pueden estar pecando y van a dormir sin problema alguno. Mientras tanto, nosotros que tenemos al Espíritu Santo, cuando cometemos algo indebido, cometemos un pecado, pues nos cuesta trabajo, incluso algunas ocasiones hasta nos levantamos en la madrugada, ¿sí? Y bueno, es el momento ideal para levantarse y ponerse a orar y pedir perdón y ponerse en manos de Dios y agradecerle al Espíritu Santo que está revelándonos. Además, el Espíritu Santo también regenera y da vida, ¿sí? Es el Espíritu Santo que nos hace sentir pecadores, que nos revela pecadores, quien apropiándose o usando a su favor la conciencia, quien nos regenera de manera espiritual. Eso lo vemos en Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Adelante. No por justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok, gracias. ¿Qué pasó? Dios nos salvó. ¿Por qué? ¿Porque yo hice algo? No, ahí dice claramente, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no depende de mí de ninguna manera, porque si dependiera de mí, la salvación, en lugar de ser por gracia, en lugar de ser un regalo de Dios, se volvería un premio. Entonces, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es el Espíritu Santo quien después de que nosotros le entregamos la vida a Dios, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien nos da esa conciencia de que ya somos salvos, no por nuestras obras, sino por gracia, ¿sí? Por la misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que no nos da lo que merecemos, ¿sí? Así como la gracia es que no nos da lo que merecemos, la misericordia es que nos da lo que no merecemos. Entonces, Él nos da la salvación aunque no la merecemos, ¿sí? Y no nos da las tundas que nos merecemos. Ahí está la misericordia y la gracia. ¿Y dónde está el lavamiento de la regeneración? Pues precisamente nos la da el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Renovándonos en el Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se da esa regeneración, esa renacer? ¿Sí? Para eso vamos a Juan 3:5. Y hay que recordar que en Juan 3:5 se nos está narrando, bueno, en el capítulo 3, ¿sí? Pues prácticamente desde el versículo 1 hasta el 15 se nos está narrando la visita que tuvo Nicodemo con el Señor. Y específicamente en el versículo 5 se nos dice, ¿quién me ayuda? Adelante, Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí se nos está diciendo que necesitamos nacer de nuevo, de agua y del Espíritu, ¿sí? Porque si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Entonces es el Espíritu Santo quien nos regenera. Recordemos que ahí Jesús le está diciendo a Nicodemo, o más bien primero Nicodemo le dice, Señor, sabemos que vienes del cielo porque nadie de aquí de la tierra hace lo que tú haces. ¿Vale? Después Nicodemo le dice, oye, ¿cuál es la salvación? Y el Señor le dice, oye, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, oye, ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo yo viejo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, estás hablando de manera carnal. Yo estoy hablando de manera espiritual. Entonces tienes que nacer de nuevo en el espíritu. Tenemos que ser renovados. Que si yo hacía A y A es pecado, ya no tengo que seguir haciendo A. Tengo que hacer lo opuesto. Y esa regeneración se da por medio del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿sí? Él está en nuestro cuerpo. Ahora, nosotros mismos también, como una velita, lo vamos apagando y permitimos que crezca, ¿sí? Yo siempre lo he dicho. ¿Comemos cuántas veces al día? 3 veces, en algunos 4, algunos 5, cada quien según su dieta y sus costumbres. Bueno, si nosotros que somos alma, cuerpo y espíritu, le damos la importancia al cuerpo, ¿sí?
alimentándolo, ejercitándolo, ta, 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 ta. También tenemos que hacer lo mismo con el espíritu. Por eso siempre les he dicho, por lo menos tenemos 5 momentos muy importantes para orar diariamente en nuestra vida. Primero, cuando amanece. Segundo, cuando me duermo. Gracias, Dios mío, por este nuevo día. Sea a ti la gloria. Gracias, Dios mío, porque en este día viví. A ti sea la gloria. Gracias. Van 2. Y los otros 3, pues cuando comemos. Gracias, Dios mío, por estos alimentos. Tú has sido fiel y has provisto en esta mesa. Dice a la gloria. 5 momentos. Obviamente, si podemos más, pues más. ¿Sale? Entonces, esos son los momentos en que nosotros podemos hacer que la llama del Espíritu Santo crezca. Y tiene que ser hoy sí, mañana también. Y así sucesivamente. En 1 Corintios 6:19 se nos comparte que el Espíritu Santo habita entre nosotros o habita en nosotros. Más bien, habita en nosotros. 1 Corintios 6:19. Adelante, por favor. El cual sea vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy de vosotros. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Pues en nuestro cuerpo. A menos que nosotros, arteramente, ¿sí?, lo saquemos. ¿Cómo? Conscientemente negándolo. Porque recordemos que todos los pecados son perdonados, menos uno. ¿Cuál es el pecado que no se perdona? El pecado contra el espíritu. Si nosotros sacamos al espíritu de nuestra vida, al rato vamos a ser como Faraón, personas de corazón duro, sin conciencia y haciendo hoy lo malo y también lo malo. ¿Sale? En la marcha de ayer, tristemente, dañaron templos y mucha gente hay que ir a cuidar al templo porque ahí está Dios. No. De acuerdo a la Biblia, Dios no está en esos templos. El templo del Espíritu Santo está en ti. Tú lo tienes, cuídalo. No lo apagues. El Espíritu Santo nos enseña y nos revela la verdad. ¿A quién? Si yo leo un libro y tengo alguna duda del libro, ¿a quién le debo de preguntar? Pues al autor. ¿Quién sabe lo que quiso escribir el autor? Pues el autor. Aquí también. ¿Quién escribió la Biblia? Pues el Espíritu Santo. Vamos a preguntarle a él. 1 Corintios 2:12, un poquito a la izquierda de donde estamos, en el capítulo 2, versículo 12, dice: No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ok, nosotros no somos de este mundo. No sacamos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Él mora. ¿Y por qué mora en nosotros? Porque Él quiere que nosotros sepamos lo que nos ha concedido. ¿Qué es lo que nos ha concedido? El perdón de nuestros pecados, la remisión de nuestros pecados, que seamos regenerados, que seamos personas nuevas. Muchas ocasiones va a venir Satanás y nos va a atacar y va a decir: acuérdate que tú eras esto, 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 esto. Y muchos prestan oídos, ponen atención al diablo. ¿Y qué pasa? Tropiezan. Cuando Satanás venga y te quiera recordar tu pasado, recuérdale su futuro. Él va a estar en el infierno y así va a huir.
Así te va a dejar de molestar. Nosotros hemos sido regenerados. Conocemos la verdad en dónde vamos a estar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 17, leemos: adelante, 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ok, aquí nuevamente se nos está hablando de las tres personas de la Trinidad, las tres personas que tienen la naturaleza divina, las tres personas que son Dios. Primero, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Jesucristo, Dios Hijo, el Padre de gloria, nuestro Padre, os dé espíritu de sabiduría. ¿Cuál es el espíritu de sabiduría? Pues el Espíritu Santo, ¿sí? Y además es Él quien escribió todo, es Él quien nos revela. ¿Y qué es lo que nos va a revelar? Todo el plan de salvación y que somos regenerados. Y aquí estoy juntamente crucificado. Y si Jesús fue crucificado y fue resucitado, voy a resucitar también, porque es promesa de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos revela la verdad. Y recordemos que en Juan 14:6 se nos dice palabras directas de Jesús, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. ¿Sí? También nos revela en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 27, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, leemos. Primera de Juan. Adelante, Lupita, por favor. Pero la unión que recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unión misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Ok. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. ¿Sí? De acuerdo a la tradición, en el bautizo se unge para que recibamos al Espíritu Santo. Entonces, cuando dice que nosotros recibimos la unción, ¿a quién estamos recibiendo? Al Espíritu Santo. Y Él permanece en nosotros. Ya vimos, ya sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. El Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, nos puede revelar lo que necesitamos saber. No nos va a revelar más allá de lo que no nos quiere revelar el Espíritu Santo. Porque recordemos, hay niños en la fe, hay bebés en la fe y hay gente adulta en la fe. ¿Sí? Y obviamente el Espíritu Santo, así por eso se tardó 1600 años en la escritura de la Biblia, nos fue revelando de acuerdo a nuestro crecimiento. ¿Sí? Y así también cuando vamos leyendo, el mismo Espíritu Santo nos va revelando de acuerdo a nuestra madurez. No nos va a dar visteces si somos bebés lactantes, porque si no, pues nos vamos a empachar y nos va revelando. No necesitamos quien nos lo enseñe más que el Espíritu Santo. Entonces, siempre que leamos, pongámonos en las manos del Espíritu Santo para que Él nos revele. ¿Sale? Para que Él nos guíe, para que Él nos vaya dando ese alimento espiritual que nosotros necesitamos. Además, el Espíritu Santo también nos fortalece y capacita.
¿sí? Porque Él nos está testificando que todo lo que está escrito en la Biblia, de todo lo que se nos comparte, es verdad. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a resistir la tentación. Cuando viene Satanás y nos pone tentaciones, el Espíritu Santo es quien nos ayuda. Es Él quien pone en nuestros corazones las intenciones de servirle. Bueno, pues vamos a leer eso en Hechos 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. ¿No? Sí. ¿Quién? Adelante. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre ti. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, gracias. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, en el Espíritu Santo hay poder. ¿Sí? Y gracias a que tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de testificar y de dar fe de lo que está escrito en la Biblia. Y por lo tanto podemos ser testigos. En aquel momento se le está hablando a los primeros creyentes, ¿no? Que vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta toda la tierra. Y gracias a que el Espíritu Santo estuvo presente en los primeros creyentes y ha seguido presente en estos más de 2000 años, es por eso que estamos aquí testificando que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, que Dios es Creador, que Jesús es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo nos revela todo esto. Efesios 3:16. Adelante, Liz. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él es quien nos da la fortaleza, Él es quien nos da la sabiduría, Él es quien nos ayuda, ¿sí? ¿Conforme a qué? A las riquezas de su gloria. Y somos fortalecidos en nuestro interior, alma y espíritu, ¿sí? Mediante su espíritu. Es Él quien nos capacita. No es que nosotros seamos muy buenos, no. Es que es Él quien nos capacita. No es que nosotros seamos capaces, no. Es Él quien nos capacita. No es que nosotros seamos buenos, no. Él nos hace buenos. No es que nosotros seamos apropiados, no. Él se apropia de nosotros. Además, el Espíritu Santo pone en nosotros fruto espiritual, ¿sí? Hay por ahí un dicho, ¿no? El que con lobos anda, aullar se enseña. Pues obvio que el que tiene al Espíritu Santo es transformado, ¿sí? Y obviamente todo el carácter, lo que yo hacía antes, ya no lo hago, ahora soy guiado por el Espíritu Santo y obviamente soy un reflejo de Cristo. Eso lo vemos en Gálatas 5, del 22 al 23. Unas 2, 3 hojitas de donde están, la mano izquierda, ahí van a encontrar Gálatas 5, 22, 23. Adelante. Sí, 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 sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya tengo el Espíritu Santo, ya estoy lleno del Espíritu Santo. He sido renovado. Tan es así que ahora yo tengo o necesariamente voy a reflejar que los frutos del Espíritu, porque ya el Espíritu está en mí. El que con lobos anda, aullar se enseña. El que Espíritu Santo tiene, obviamente va a mostrar el fruto del Espíritu Santo, que es amor. Antes yo no amaba a nadie. Era primero yo, después yo, a lo último yo, y si había algo, era yo.
No, ahora soy transformado y ya empiezo a amar a mis semejantes. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno. No, porque recuerden que es uno de los atributos que el Espíritu, bueno, que el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos ha compartido, el amor, el gozo. ¿Cuántas personas caemos en depresión? No, debemos de estar en gozo. El Espíritu Santo nos llena de gozo. Paz, ando tronándome los dedos. El Espíritu Santo te llena de paz, paciencia. Ay, aguantar a este cuate. Son el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Oye, ¿qué te pasó? Antes no eras así. Ah, recordemos, hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados. El Espíritu Santo me ha cambiado. Entonces yo era un enojón, ahora ya no lo soy. ¿Por qué? ¿Porque yo soy muy bueno? No, porque el Espíritu Santo me ha transformado. Es por eso que Santiago dice, háblame de tu fe sin obras. Muchos de ahí se aprovechan para decir, no, es que las obras son parte también de la salvación. No, las obras son manifestaciones de que he sido transformado. ¿Cómo? Por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Nos da también dones espirituales. Es el Espíritu Santo quien da. Ay, yo quisiera ser así. Espérate. No es lo que tú quieras, es lo que el Espíritu Santo te va a dar. Porque recuérdate que no eres capaz de nada. Es el Espíritu Santo, es Dios quien nos capacita. Y obviamente te va a dar lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad. Ay, es que yo quiero el carro nuevo. Espérate. Si no es voluntad de Dios, no va a haber. Es que yo quiero hacer el, sí, aunque sea con muy buena intención, pero puedes estar con muy buena intención, pero equivocado. Mientras no sea la voluntad de Dios, por eso es de que nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Buscar el fruto del Espíritu Santo y sus dones espirituales. Esos dones los encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Vamos a ver el versículo 4 y el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4, ¿qué dice? Versículo 4. Nada más versículo 4. Adelante. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ok, entonces hay muchas cosas que Dios nos puede regalar. Recordemos que un don es un regalo, ¿sale? Y hay muchos dones, hay diversidad de dones, ¿sale? Y Él nos va a dar los que necesitemos para hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer ahora el versículo 11. Salud. Versículo 11, ahí mismo, en ese mismo capítulo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo que yo les decía, el Espíritu Santo regala los dones, los reparte conforme Él quiere, conforme Él sabe que nosotros le vamos a ser útiles para el cumplimiento de su voluntad. Bien, pues entre el versículo 5 y el 10, ahí se nos dicen cuáles son esos dones, ¿no? Dice versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le va a dar la manifestación del Espíritu para provecho. ¿De quién? Obviamente del Espíritu. Dice, porque a este es dado el Espíritu de palabra de sabiduría. Hay quienes hablan sabiamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se los ha dado. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Y otro, el hacer milagros, a otro la profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro
interpretación de lenguas. Entonces, esos son los dones espirituales que el Espíritu Santo reparte conforme su voluntad para que nosotros hagamos su voluntad. Y ese debe de ser nuestro anhelo. Tener los dones espirituales y poder manifestar nuestra transformación como personas renacidas mediante el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que nos quede muy claro, muy, muy claro. Dios es uno, es Dios, es una persona divina manifestada en tres personas. Porque allá afuera hay quienes no reconocen a Jesús como Dios. Y hay quienes dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Una fuerza no puede ser mentida. A la fuerza no se le puede mentir. Y ya vimos que Ananías le mintió al Espíritu Santo. ¿Y por qué le mintió al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es una persona. Hay quienes dicen que el Espíritu Santo es la palomita buena onda. No, es Dios. Jesús es Dios, verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre. Es en Él en donde está nuestra salvación. Si nosotros no reconocemos a Dios Padre, no reconocemos a Dios Hijo y no reconocemos a Dios Espíritu Santo, tres personas en una naturaleza divina, no estamos adorando al Dios verdadero. No estamos en manos del Dios verdadero. Y va a pasar lo que ya sabemos en la Biblia, que en aquellos días muchos llegarán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. ¿Y qué va a decir Dios? Háganse a un lado, yo no los conozco. Debemos de buscar la sana doctrina, debemos de buscar las verdaderas enseñanzas y están en la Biblia. No debemos de alejarnos de la Biblia, debemos de leerla, es nuestro instructivo. Así como la computadora, la televisión traen un instructivo, nosotros también venimos con un instructivo, está en la Biblia. Y creo que hacemos lo mismo que los instructivos de los aparatos, llegamos y los tiramos. Y al rato que falló la televisión, lo que sea, ya estamos lamentándonos, porque hicimos lo que no teníamos que hacer. Lo mismo pasa con la Biblia, la ignoramos, no reconocemos que es la palabra de Dios. Es más, muchos se atreven a decir que tiene errores. Va a tener errores si el mismo Dios la inspiró. Y ese mismo Dios es el que por su misericordia no nos ha dado todo lo que nos merecemos. Y es ese mismo Dios que sin merecerlo dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es ese mismo Dios que nos ha puesto al Espíritu Santo para habitar en nuestro corazón y revelarnos toda la verdad. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Le crees a Dios o le crees al mundo? Según lo que tú contestes, va a ser tu eternidad. Porque por un lado van a estar las ovejas, pero por el otro lado van a estar los cabritos. ¿Dónde quieres estar? ¿Con quién quieres estar? Yo no sé tú, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Bien, vamos a concluir con una pequeña oración. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque por tu infinita misericordia no nos has castigado como realmente lo merecemos. Porque sabemos que estamos
en periodo de gracia. Y esa gracia es la salvación. Bendito seas, Señor, porque nos lo has revelado. Rompe este corazón de piedra y transfórmalo en un corazón conforme al de tu Hijo Jesús. Quita todos los prejuicios que tenemos en nuestro cerebro y hazte presente en nuestros pensamientos y en nuestros anhelos. Para que, Señor Padre, te aceptemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y podamos clamar que solo Cristo salva, que solo Cristo es suficiente, que no es por nuestras obras, que es por tu gracia, que no es por nuestra bondad, que es por tu amor. Y permítenos, Señor, amarte, respetarte, obedecerte y buscar todos los días de nuestra vida el hacer tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos dándote gracias, dándote toda la honra. Y te pedimos, Señor, en específico, Padre, por nuestro pastor Arturo, Señor, para que pronto sea restablecida su salud, Señor, esté al 100%. Y juntos, Padre, podamos exclamar que solo tú eres Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y podamos estar siempre dándote las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.